Bien, vamos a hablar acerca del informe de la UNESCO sobre delitos financieros contra la prensa. Quien estará moderando es Gabriela Vivanco, directora nacional del diario La Hora, Ecuador, presidenta del Comité Ejecutivo de la CIP. Ponentes en este diálogo, Edward Pittman, consultor independiente, experto en libertad de prensa y seguridad de los periodistas, autor del informe. Pedro Vaca, relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y José Zamora, de manera online, quien lidera la campaña por la liberación de su padre, José Rubén Zamora, periodista guatemalteco, injustamente encarcelado. Bienvenidos. Gracias. Buenos días. No sé si ya tenemos a José Zamora en el… Solo porque si es que estamos conectados ahorita, sí, estamos conectados y a veces nunca se sabe. Entonces, buenos días, mi nombre es… Bien. Muchísimas gracias. Este panel va a hablar sobre la aplicación de normas financieras y administrativas para sancionar a los medios y agradecemos la presencia de José Zamora, que es hijo de José Rubén Zamora. Hemos estado hablando de este caso muchos años en la CIP, pero particularmente desde ayer, cuando las autoridades por fin concedieron el arresto domiciliario a José Rubén después de que estuvo más de 800 días en condiciones absolutamente precarias e inhumanas en una cárcel. Y ayer por la noche obtuvimos ya la confirmación de que se encontraba en su casa. Intentamos tenerlo a él también de manera virtual, pero bueno, las condiciones también quizá lo hacen un poco más difícil, pero agradecemos la presencia de José Zamora en Zoom hoy día y quisiéramos también pues darte la bienvenida, agradecerte por tu tiempo, saludar muchísimo a tu familia porque el caso lo hemos seguido de cerca y realmente ustedes están todos muy cercanos a la causa de la CIP, muy cercanos a la misión que tenemos y obviamente son parte de la lucha que llevamos a cabo por defender al periodismo y específicamente en este caso al caso de tu padre. Quisiera que pues nos cuentes un poquito, por favor, aprovechando que estás aquí, cómo está él, cómo se encuentra y quizá también para que la audiencia pueda introducirse a esta conversación que vamos a tener hoy sobre las condiciones del caso de persecución que sufrió tu padre y las condiciones particulares de cómo fue el proceso que lleva y en qué etapa se encuentra. Muchas gracias. Adelante. Hola, muchísimas gracias y gracias por la invitación, por el espacio y sobre todo por todo el apoyo y solidaridad y cobertura durante los últimos 814 días. Muy feliz y emocionado de contarles que mi papá está finalmente libre de esa detención arbitraria. Él hubiera querido estar aquí, él también está muy feliz y emocionado, pero me siento también feliz de poder reportarles que en Guatemala ahora son las 8 de la mañana o 9 de la mañana y está profundamente dormido. Probablemente el mejor sueño que ha tenido en los últimos 2 años. Pero gracias a todos. Ha sido una semana sumamente intensa. El proceso, inclusive la última audiencia que tuvimos para su liberación, fue verdaderamente de película. Esa audiencia resume todas las violaciones al proceso que existieron desde el inicio y fue increíble ver cómo trataron hasta el último momento de dilatar el proceso, de cancelar la audiencia, de defender a los creyentes adhesivos, el Ministerio Público e incluso ayer, cuando era la hora de sacarlo de la prisión, continuaron intentando detenerlo a través de un alcaide de la prisión. Ya estaba todo
emitido las resoluciones por los jueces, intentaron no permitirle salir. O sea, todo fue sumamente tenso hasta ayer a las 6 de la tarde y sabemos que no es el final, es el inicio de la siguiente maratón. Pero en general estamos felices y sobre todo nos sentimos sumamente agradecidos y apoyados por todo nuestro gremio y por todos. Ha sido una experiencia difícil e intensa, pero que nos da sobre todo gratitud. En cuanto al proceso, es un proceso que es fabricado, él es inocente. Desde el principio violaron todas sus garantías, todos sus derechos fundamentales y vemos cómo fueron desde el principio atacándolo a él, no cumpliendo con los plazos, manteniendo toda la información bajo reserva y atacando, que es parte del tema de hoy, atacando a la defensa. Uno por uno de los abogados los fueron atacando hasta el punto que llegó a tener 10 defensores. Finalmente, los únicos que podían defenderlo era la defensa pública penal, porque ningún abogado quería ser parte del proceso, porque los hostigaban, los perseguían, encarcelaron a 4 de ellos. Uno tuvo que salir al exilio. Pero el proceso fue avanzando, pero más que avanzar, era una constante dilación maliciosa. El Ministerio Público y esta entidad, que es una fundación pro corrupción, hicieron todo por continuamente detener los procesos, cancelar las audiencias, recusar a los jueces, y eso lo vimos a través de los 2 años, e incluso llegó al extremo que es de cierta forma fue afortunado, que ellos en su intento de estas tácticas dilatorias, llegó un momento que ya habían hecho todo lo que podían hacer para dilatar el proceso, entonces lo que hacen es recusar a su propio juez. En Guatemala hay una serie de jueces que están alineados a esta célula criminal con el Ministerio Público y ellos tuvieron que recusar a su propio juez porque era ya lo único que les quedaba para retrasar todo. Y en ese momento el proceso pasa a un nuevo juzgado que no controlaban. Entonces creo que fue muy interesante llegar a esa audiencia del viernes porque tanto ellos como nosotros llegamos con la misma incertidumbre de cuál iba a ser el desenlace, y creo que es también el ejemplo de un juez imparcial que se apegó a la ley y hizo su resolución apegada a la ley, fundamentada en derecho. Y creo que eso es un gran avance. Ahora, lo otro que vemos es que parte de esas tácticas es que a él le fabrican este proceso, lo que nosotros llamamos el proceso principal, el que no sabíamos qué era, estuvo bajo reserva, y luego lo dividen en 3 procesos. Y eso en sí era una de estas tácticas dilatorias, porque sabían que al dividirlo en 3, si uno se cae, pues tienen otros 2 para mantenerlo en prisión. Si a la hora de pedir que den la libertad condicional, tienen que dársela en cada uno de los procesos. Entonces, solo por el simple hecho de calendarizar las audiencias, saben que es muy difícil. Entonces, lo que ocurrió este viernes fue sumamente complicado llegar a eso. Y ahora lo que tenemos son básicamente 2 procesos. El principal, lo corrieron, que también es increíble, lo corrieron hasta, no va a haber audiencia hasta el 23 de septiembre de 2025. Y ese es para repetir el juicio que anularon. Es increíble porque para ese entonces, si ya incluso cuando él ha estado en prisión ahora, casi que ya hubiera cumplido la pena. Entonces es una pena anticipada. Y luego los otros procesos que se iban a ventilar el viernes, primero se hizo la audiencia para la libertad condicional, pero iba a llevarse a cabo otra audiencia de los otros 2 procesos que ya no se pudo porque se extendió demasiado la primera audiencia, y en ese es para decidir si hay unos procesos que se abren a juicio o no. Lo que debería pasar es que los desestimen
Si los desestiman, pues se queda ya solo con el del próximo año, que también vamos a seguir presionando para que sea antes. Gracias, José. Cuando visitó la CIP, y estuve yo también visitando a tu padre en la cárcel en julio, nos contó sobre la circunstancia que motivó el arresto inicialmente, y creo que eso ejemplifica muy bien el tipo de cosas de las que a veces se agarra el poder para tener una excusa de iniciar un calvario como el que ha vivido tu familia y José Rubén particularmente. ¿Nos puedes contar un poquito de eso para que también la audiencia tenga un poquito de contexto? Bueno, mi papá lleva 30 años de hacer periodismo, lanzó los 2 primeros periódicos que se dedicaban a hacer periodismo investigativo, algo que en Guatemala hasta entonces no existía. Ahora hay grandes periodistas haciendo excelente periodismo de ese tipo, y eso llevó a todo tipo de persecución. Es increíble ver cómo durante estos 30 años el tipo de persecución por parte del Estado hacia la prensa evolucionó y se fue sofisticando, porque originalmente era amenazas físicas, intentos de asesinato, bombas, pero se dieron cuenta que asesinar periodistas tiene un costo muy alto a nivel internacional. Entonces, estos gobiernos narcocleptocracias, como dice mi papá, fueron cooptando todas las entidades del Estado y empezaron a usar, por ejemplo, la superintendencia tributaria, o sea, para hacer terrorismo fiscal. Entonces, por un lado, difamaban al medio y a los periodistas diciendo ese medio no paga sus impuestos, que eso es un ataque constante porque saben que la credibilidad es lo único que tiene un medio y un periodista. Entonces lo desgastan. Y por el otro lado, tenía que tener auditores y eso quitaba tiempo, enfoque. Luego pasaron a demandas, primero algunas civiles y luego en esta última etapa estas demandas penales, ¿verdad? Y es la criminalización del periodismo. Y a través de la ley del crimen organizado empezaron a perseguir a cualquier voz crítica, a opositores, y abren estos casos por el mismo hecho que son casos penales. Eso le permite a esa fiscalía tener ciertas libertades, como mantener los casos bajo reserva, tener estas detenciones, prisión preventivas, y es ahí como eso empezó a ocurrir. Ahora, en esta administración de Yamatei se volvió sumamente autoritaria y generalmente han sido todos muy corruptos, pero esta era además muy autoritaria, y lo que hizo fue crear esta célula dentro del Ministerio Público y esta serie de jueces que crean estos casos, emiten estas resoluciones inconstitucionales y persiguen a la prensa. Y el periódico publicó 144 investigaciones sobre corrupción dentro de la administración de Yamatei en las primeras 144 semanas de la administración. Y eso generó esta persecución, y las últimas 3 fueron las más molestas. Una fue sobre la compra de vacunas en un contrato que era sumamente oneroso para el Estado, dentro del cual la mayoría de las vacunas se perdieron. Y otro fue la concesión de una mina a una empresa rusa. Y esas dos investigaciones fueron el punto de quiebre, y eso fue lo que hizo que lo llegaran a traer, además en un show de fuerza increíble. Mi papá, si lo hubieran citado, llega a una audiencia, pero lo fueron a traer en una caravana de policías militarizados con fusiles de asalto, una caravana como de 20 patrullas, como que fuera el Chapo. Y todo era este show de hacerlo un ejemplo, porque creo que había 3 objetivos principales. Uno era castigarlo a él personalmente. 2, querían cerrar el periódico. Y 3, que creo que era el más importante, era mandarle un mensaje clarísimo a los periodistas en Guatemala, que el que se atreviera a denunciar corrupción iba a ser perseguido. Gracias. Muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Quisiera dar paso a Edward Pittman. Él es investigador sobre temas de libertad de expresión.
para diferentes fundaciones como Open Society Foundations, para UNESCO, ONE-IFRA y otras organizaciones. Y con Elisa Juega hicieron un informe sobre precisamente el uso de esta figura del delito financiero y administrativo para perseguir a los medios de comunicación. ¿En español? En inglés. En inglés. Lo siento. Yo te voy a preguntar en inglés y él nos va a responder yo le voy a preguntar en español, él nos va a responder en inglés. Si es que alguien necesita traducción, por favor. Cuéntanos, en resumen, el tipo de delitos tan variados que se dan en todas partes del mundo, porque incluso el caso de José Rubén está en tu informe, y las dificultades que presentan como un nuevo reto para la defensa de la libertad de prensa en el mundo. Okay. So, yeah, the type of charges we're seeing here are fraud, extortion, money laundering, and the slightly more complicated ones of the illegal receipt of foreign funding, which is something we see more in former Soviet Union countries copying, Russian-style laws, and also a slightly more distinct but very worrying usage of anti-terrorism funding laws. Part of these packages of laws involved in the fight against terrorism often involve elements which center around the funding of that. And we're seeing that these are being used to target journalists. And I think something else behind all this, which is also very worrisome, a lot of the motives behind introducing these laws center around global treaties and mechanisms to try and prevent corruption. And as we see, in many of these cases that have been highlighted, it's actually being used against journalists who are trying to unearth corruption, hold power to account. So yeah, this is what we're seeing. And then in terms of what's the other part? El reto que representa para una nueva etapa de tener una estrategia para defender la libertad de prensa. Okay, so a new kind of need to respond to this. Right. How is this a new challenge? Yeah. How is it different? Yeah. Okay, so I think in these reports, we're not trying to say that the use of financial crimes is any worse than any of the other attacks on freedom of expression. We know how effective slaps can be, for example, and of course there's physical threats, online threats as well. However, these are particularly effective because they sit outside of the kind of media law space. They're more general. And to be labeled a fraudster in the public eye seems to be considered it resonates more with people, and they feel that they can point to it. Oh, there probably is something here, something that's true, and even if that person's vindicated, their reputation is completely destroyed. And I mean, I think a lot of journalists would say that their credibility and their reputation is everything. So even if you're charged or it's suggested that you might be a fraudster or being engaged in money laundering or financing terrorism, the damage is done, right? And then there's the second thing, which is a more general aspect of the challenges which journalists and media have to deal with pernicious legal attacks. But it's the resources and the energy and the time that is taken to defend themselves against this. And, that takes away their time doing the valuable work and holding power to account. But I think as Jose may be able to explain, in the case of his father, the nature of the legal and sort of financial expertise was so high, so specific.
that it added another level. I mean, we had, for many years, we've been building a core of low and pro bono legal experts which are adept at defending journalists around the world against the various legal threats and attacks. But this is new. This sits out of the space that those media lawyers understand. So we're having to bring in additional expertise that brings new costs, and as well these as we've seen in the case of El Faro, these audits, these investigations, they just hang over you like forever. They've taken away all of your information, your sources and everything, putting this at threat, and you never know when the next investigation, you'll never know when the next impact of these investigations is going to come. So it's like a sword of Damocles, over your head throughout. Gracias. Parte de lo que dice Ed es esta dificultad, este nuevo reto que imponen estos delitos financieros, en el sentido de que el daño a la reputación es mucho más profundo, porque tradicionalmente está un poco más instalado en el debate público la defensa de la libertad de prensa o la defensa de la libertad de expresión, de la libre circulación de ideas y este tipo de derechos de conciencia. Sin embargo, cuando se tratan de temas financieros, genera un escepticismo adicional en la audiencia, en la comunidad, y entonces el daño reputacional, muchas veces estas acusaciones sin pruebas. Les invito a que lean el reporte, y ahora les podemos también dar el nombre completo para que lo tengan a mano, pero el daño reputacional es mucho más profundo en estos casos, que muchas veces incluso se desestiman por los juzgados porque no tienen pruebas. Pedro Vaca nos acompaña, es el relator especial para la libertad de expresión. Quisiera que nos cuentes un poco el reto que representa esto para el sistema interamericano, incluso en los instrumentos de derecho internacional, precisamente porque sale de la casilla de los derechos de conciencia, los delitos de conciencia que tradicionalmente se aplicaban para los medios de comunicación, y cómo resulta entonces la defensa de este tipo de casos cuando están relacionados con temas financieros, tributarios, incluso a veces terrorismo, y toda una serie de delitos que incluyen, por ejemplo, la extorsión, el chantaje y la recepción de divisas o el tráfico de divisas en algunos países donde está regulado el mercado cambiario, blanqueo de capitales, lavado de dinero y otro tipo de delitos. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es una agenda que crecientemente ha venido avanzando tanto en la ocurrencia de episodios en la región como en la conceptualización. El marco más grande es cierre de espacio cívico, y es algo que importa al periodismo e importa a los medios de comunicación, ¿no? Creo que no es algo que puede ser percibido con cierta externalidad, pero quiero ser muy claro en que esto tiene todo que ver con periodismo, con medios de comunicación. La censura es un antivalor democrático, y la censura en la región es un monstruo de 1000 cabezas que ha tenido dos principales: la violencia y el uso del derecho penal para castigar la libertad de expresión. Siendo yo una persona bastante crítica, y el sistema interamericano también, al uso del sistema penal para dirimir temas de honor de funcionarios públicos, hay algo de honestidad que tenía en esos debates. Y es que lo que decían los funcionarios es: a mí me molesta lo que usted dijo de mí, creo que usted es un criminal, y vamos a debatir sobre lo que usted dijo y las pruebas que tiene para decir lo que usted dijo. Centraba el conflicto, la controversia, en la expresión, que es un terreno en el cual el periodismo se puede defender muy bien, y también se defiende que todos los casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todos los periodistas han ganado cuando ha sido la controversia. Esto es un atajo, ¿no? Porque aquí no, los funcionarios públicos, porque muchas veces son funcionarios públicos quienes lo activan o quienes tienen el poder para activar una acción tributaria o un registro o un asunto cambiario o activar temas de lavado de activos, ya no está molesto por lo que se dice, pero no plantea el debate sobre el periodismo, sino sobre la apreciación social
de quién está diciendo. ¿Quién es usted en esta sociedad? Usted es una persona que evade impuestos, usted es un lavador de activos, usted es una persona que no cumple, y ahí tiene todo que ver, digamos, con el descrédito. Ahí hay tres efectos importantes, ¿sí? Uno es que la activación de estos mecanismos no requiere ni de que sea cierto ni de que llegue a una conclusión. El mero suspenso de decir que usted es una persona que está evadiendo impuestos ya tiene la estatura suficiente para mermar la apreciación social sobre esa persona. Uno de los efectos más tremendos de lo que ha pasado con el caso de José Rubén es que lamentablemente hay guatemaltecos que pueden estar creyéndose el cuento, ¿no?, de que no hacía periodismo, sino que estaba en otras actividades, porque eso pasa por un proceso, digamos, de estigmatización. Lo segundo es, esto tiene todo que ver con el auge de la propaganda y lo que hablábamos en el panel anterior, ¿no? Es decir, es una forma de esquivar la crítica pública por parte de los medios de comunicación. Y el tercero, que me parece terrible en el mundo del periodismo hoy en día, sobre todo porque está tan aporreado financieramente, esto implica centrar la atención y los esfuerzos en algo que no es periodismo. Es decir, esto es conseguir abogados tributaristas, esto es aumentar, digamos, el despliegue de los medios de comunicación en ámbitos que no es el periodismo, y es distraer a los medios por una intención de censura. Esto tiene que ver también con, por ejemplo, procesos registrales. Esto tiene que ver con, por ejemplo, muchos medios de comunicación están acudiendo a filantropías o a grants para, ¿no?, como cooperación incluso. Esto es algo que tiene que ver también con control de divisas y afecta muchísimo, digamos, la proyección futura del periodismo. Gracias, Pedro. Es muy importante anotar lo que dices, porque además en nuestros países, que es parte de la conversación que hemos tenido estos días, es la debilidad de las instituciones. Entonces, por más que haya toda la ley que te proteja, cuando tienes un espacio de inseguridad jurídica donde te cambian las normas, donde, por ejemplo, como en el caso de Guatemala, nuestro colega Zamora, no se respeta el proceso, te queda muy poco. Y casi siempre lo que te queda son los organismos internacionales, y entras en esta área gris de, además de en qué área defiendes, porque ya no son temas de libertad de expresión, sino que entran en temas financieros. Cuéntanos, José, muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente, en la defensa de tu padre y en esta etapa en la que se encuentran, ¿qué encuentras que ha sido lo más eficiente o lo más valioso en términos de la defensa? Porque además les ha tocado una defensa en condiciones absolutamente adversas y con organismos que realmente no responden al respeto de la ley, a la Constitución, incluso de los instrumentos internacionales. ¿Qué les ha sumado y qué lecciones también pueden dejar para quizá incluso casos futuros o para el resto del proceso que les toca? Primero creo que una de nuestras únicas herramientas como periodistas es la denuncia, y creo que es denunciar constante y activamente estos abusos, ¿verdad? Exponer lo que está ocurriendo y quiénes son los actores y cómo operan, y luego intentar que se mantenga la historia viva, que es sumamente difícil dentro de cómo operan los medios, ¿verdad? El ciclo de las noticias en general dura 24 horas, si mucho 48 horas. Entonces, creo que en gran parte una de las cosas que ha funcionado para nosotros es poder mantener la historia viva, ¿verdad? Y creo que eso es clave como gremio para defendernos de estos autoritarios, sea en Rusia, en Filipinas, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, Guatemala, en México. Hay que continuar viendo qué es lo que está pasando y reportando qué es lo que está pasando en todos estos casos, porque eso es lo que buscan los autoritarios, es el silencio, y poder, si pueden meter a un periodista preso y que el mundo se olvide de ellos. Eso es como una de sus metas, y en el proceso, de verdad, desgastar su credibilidad, ¿verdad? Como decía Pedro. Luego, creo que otro tema que todos tocaron es que toda la vida, yo creo que en las redacciones teníamos protocolos de seguridad, y muchos de estos protocolos siempre
eran temas físicos, ataques de violencia y a la vida. Y creo que ahora hay que tener protocolos legales, y no solo protocolos legales como lo que también hablaban ustedes, en general los abogados de periodistas son constitucionalistas, digamos, y en Guatemala, por ejemplo, no. En otros países más avanzados hay abogados de libertad de prensa y expresión. En Guatemala eso no existe. Son abogados que son expertos en la Constitución, digamos. Entonces, como hay que tener estos nuevos abogados que defiendan a periodistas en temas criminales, en derecho penal. Y eso es sumamente difícil y no existe. Y luego, que creo que porque eso es algo que pasa, igual que todos estos temas de ciberseguridad, hay que tener los protocolos y estar preparados para estos casos de persecución política y criminalización y el uso del derecho penal, ¿verdad? Porque, sinceramente, creo que nosotros no estábamos preparados. Y el otro tema que es muy difícil es que históricamente todos estos gobiernos autoritarios se esconden tras una fachada de democracia. Entonces es muy difícil, si no es exponiéndolos, es muy difícil combatirlos, porque creo que uno cree que se va a entregar a la justicia, que creo que eso también es parte del caso de mi papá, y sigue pasando en Guatemala, incluso con el gobierno, con la nueva administración, que uno, si sabe que es inocente, uno dice, me entrego a las autoridades, voy a ir a las audiencias, voy a esclarecer esto y demostrar mi inocencia dentro de un sistema de justicia. Y no es un sistema de justicia, uno se está entregando a una banda de criminales, y eso es algo que es muy difícil, y creo que por eso ahí regreso al tema del periodismo. Hay que denunciarlo, exponerlo y explicar exactamente qué es. Y definitivamente hay que prepararse legalmente y crear fondos para esa defensa, porque esa defensa es sumamente costosa. Muchas gracias, José, por dejarnos estas reflexiones. Edward, en el caso de tu informe, ¿qué nos puedes decir sobre el nivel de preparación, por ejemplo, administrativa, el orden de las finanzas de algunos medios de comunicación que por ahí, como decía José, a veces los medios nos dedicamos a hacer periodismo y quizá la parte administrativa se la maneja un poco con más de informalidad, o quizá incluso con el miedo de que, pues, por ejemplo, si te dan un grant de afuera, que alguien sepa, que alguien te acuse de que, como a muchos medios, ¿no?, que les acusan de responder intereses extranjeros, y hay quizá una estructura financiera del medio a la cual no se le ponía la atención que hoy se le tiene que poner. Cuéntanos un poquito sobre estos problemas y qué medios quizá lo hicieron mejor o qué lecciones podemos sacar. Okay, I think it's very complicated. I mean, I think, many with whom we've spoken would say you need to have your accounts like totally rigid, everything needs to be well done, you need to have very strong systems in place. But even then, they'll find something, or they'll just hang there looking for something. And I think this is the really deep problem. And I think on the extreme level, you see countries, not necessarily in this region at the moment, but in other parts, we see places where effectively the financing of independent media in a country is effectively criminalized. The advertising is all in the hands of the government. So if you're not pro-government, you're not going to get any advertising. People are criminalized for giving public support to media in the form of crowdfunding. And then to bring in funds from a foreign donor is also prohibited. So what do? You have two choices. You find a way around it, which
is going to maybe get you in trouble, or you have to leave and be outside of the country running in exile. And we all know the problems that brings. So it's very difficult. I don't know what the solution is, but at the very least, to get everything in order, to not give too much of an opportunity and to those who want to see you silenced is one thing. But like I say, in many cases, they will at least try to find something, and that in itself is a problem, the act of doing that. Gracias. Y Pedro, contigo, quisiera que nos dejes algunas reflexiones precisamente de lo que dice Edward. Él dice, quizá hay dos opciones claras, ojalá que haya muchas en el medio, ¿no? La una es salir al exilio, que es lo que hemos visto también varios días, y la otra es buscar una forma de circunvalar este tipo de amenazas. En el caso del Faro en El Salvador, por ejemplo, es un caso interesante donde el medio de comunicación estaba siendo sujeto a varias inspecciones tributarias, administrativas, financieras, y lo que hicieron fue agarrar su estructura societaria, su empresa, y la domiciliaron en Costa Rica. Es decir, cerraron su empresa en El Salvador y la domiciliaron en Costa Rica. Siento que es una legislación hoy por hoy mucho más amigable, ¿no es cierto? Ahora, también se te abre la puerta a que cualquier momento, no sé, vengan estas normas o estas acusaciones sobre injerencia extranjera. En algunos países hay incluso la norma de la prohibición de que el periodismo que se haga en ciertos países, o sea, en ese país se haga con una empresa que está domiciliada en otro país, y hay toda una serie de normas que pueden cambiar. Pedro, ¿qué reflexiones nos puedes dejar tú al respecto de estas opciones que nos menciona Edward? Una pésima noticia, de lo que veo en la región, es que esto es una tendencia creciente. Cuando llegue la relatoría año 2020, hablábamos y mirábamos en detalle la ley de agentes extranjeros y de ciberdelitos en Nicaragua, que hoy en día es un instrumento, fundamental para la represión, la eliminación, para todo el ejercicio, de cierre de espacio cívico. Hoy hay muchos más países que están o con leyes aprobadas que son tendientes que van en una dirección de cierre de espacio cívico, o con discusiones legales tendientes al cierre de espacio cívico. Y esto es, nueva reglamentación y nueva legislación que parte de una premisa de ultranacionalismos y alergia a la crítica y a la participación de sectores diversos de la sociedad. Después hay otros estados donde no necesariamente hay una regulación nueva en curso, pero ya hay facultades que se activan y se aprietan, ¿no?, dependiendo de a quién. Es decir, muchas de estas facultades en realidad son facultades completamente compatibles con estándares democráticos. Hay registros, hay prevención de lavado de activos, hay vigilancia tributaria para toda la ciudadanía. El punto está en cómo cómo las sociedades denuncian y se enfadan y cuando esas facultades son activadas, no porque haya un elemento de lavado de activos o un elemento de evasión fiscal, sino porque se hace para desactivar la participación pública. Y ese es el segundo plano de la conversación, que es el que menciona José, y es qué tan preparado está el periodismo para sortear muchas batallas que están en curso y que vienen a este nivel. A mí me reportan, por ejemplo, países de la región donde hay visitas de superintendencias pendientes de temas, no sé, de publicidad, ¿no?, a los medios de comunicación. No es algo que esté siendo un gran escándalo de momento, pero son tuercas que se van apretando para cerrar el espacio cívico. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que, como dices tú, la noticia no es la mejor. Aquí lo importante es realmente estar enterados y estar muy pendientes de lo que está pasando en países de la región, porque inevitablemente se riega, se contagia y nos llega a todos en mayor o menor medida. José, muchísimas gracias a ti. Por favor, extiéndele a tu padre un gran abrazo de parte de toda la asamblea. Estamos aquí todos súper pendientes. Muchas gracias. Y estaremos absolutamente vigilantes y pendientes, por supuesto, del proceso. Y Edward, muchísimas gracias. Les invito a que agarren este documento que está en la mesa de afuera sobre
el reporte de Edward y la colega Elisa Juega de UNESCO. Gracias. Muy importante el documento y pues nada, muchísimas gracias. No creo que tengo tiempo para abrir para preguntas, pero aquí están los dos pues panelistas en el salón si es que ustedes tienen preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela Vivanco. Muchas gracias, Edward Pitman, José Zamora de manera online y Pedro Vaca por este diálogo.